Habíamos visto que el fin del Imperio Romano había comenzado en el 395 cuando Teodosio I partió el imperio en dos. A su hijo menor, Honorio, le había adjudicado el Imperio Romano de Occidente con su capital en Roma. A su hijo mayor, Arcadio, le dio el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. El Imperio Romano de Occidente termina en el 476 cuando los reinos germánicos invaden este territorio y se establece lo que se llamó el Imperio Carolingio. El Imperio Romano de Oriente se convirtió en el Imperio Bizantino y duró hasta 1453 cuando cayó en poder de los turcos otomanos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente comienza lo que se ha llamado la Edad Media. La Edad Media la podemos dividir en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media va del siglo VI al siglo XI. La Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV. Veamos entonces qué pasó en lo que se ha llamado la Alta Edad Media. Miremos en este mapa conceptual un pequeño resumen de lo que fue la Alta Edad Media en Europa. Dice que la Alta Edad Media es el periodo de la historia de Europa Occidental que comienza en el siglo V y va hasta el siglo XI. Se caracteriza por ser un mundo ruralizado, es decir, la gente no vivía en las ciudades, sino que vivía en el campo. En esta etapa se subdivide en dos etapas a su vez. Una primera en la que se dio una gran crisis agraria entre los siglos V y IX. Esa crisis se debe a la gran invasión de los pueblos germanos en lo que era el Imperio Romano de Occidente. Se produce entonces una disminución de la población porque mucha gente se muere en esas guerras y en esas batallas. Y la gente abandonó las tierras de cultivo porque le daba mucho miedo de esos invasores. Entonces eso produce una gran crisis agraria. Ya para el siglo IX y hasta el siglo XI vuelve a aumentar la población porque la gente se estabiliza, se acaban estas batallas, entonces la gente vuelve a creer, vuelve a las tierras, aumenta la población, hay muchas más zonas de cultivo y mejoran las técnicas en la agricultura. Esta época entonces se caracteriza por las oleadas de invasiones. Los primeros pueblos invasivos fueron los germánicos en el siglo V. Después vinieron los musulmanes en el siglo VII y luego los vikingos entre los siglos VIII y XI. Esto hace que en la región se dé un gran clima de inseguridad. Esto genera unas relaciones de dependencia personal entre unos señores que le ofrecen protección a sus vasallos y unos vasallos que le juran fidelidad y le juran apoyo a ese señor. Esta es entonces la causa de la aparición del sistema feudalista. Este es el periodo de la historia de Europa que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta aproximadamente el año 1000, es decir, siglo XI. En esta época convivieron tres imperios que lucharon siempre por la supremacía uno sobre los otros dos: el Imperio Carolingio, el Imperio Bizantino y el Imperio Islámico. Miremos en este mapa entonces cómo todo lo que fue el Imperio Romano ahora quedó dividido en tres grandes imperios. Al norte, lo que era el Imperio Romano de Occidente quedó convertido en el Imperio Carolingio. Lo que era el Imperio Romano de Oriente quedó convertido en el Imperio Bizantino y todo lo que era la parte norte de África y sur del Mediterráneo se convirtió en el Imperio musulmán. Cada uno de estos imperios tuvo un desarrollo absolutamente distinto. El sistema feudal solo se vivió en el Imperio Carolingio. Entonces, es el primer imperio que vamos a trabajar, el Imperio de Carlomagno, el Imperio Carolingio. El reino de los francos invasores es lo que se convierte en la dinastía carolingia. Esta dinastía se considera como la fundadora de Francia y de Alemania. Fue fundada por Pipino el Breve. A Pipino le decían el Breve debido a su poca estatura.
Pipino era hijo de Carlos Martel y fundó la dinastía en el 751 después de Cristo. Pipino le quitó tierras a los lombardos en la parte de la península italiana y se las entregó al Papa. Esto le dio un poder temporal a la Iglesia y a su vez le dio apoyo de la Iglesia a todo lo que él dijera en su reino. Hijo de Pipino fue Carlos el Grande, más conocido como Carlomagno. Carlomagno logró gobernar todo su imperio por medio de la unidad del mismo, por medio de la cohesión de un gran conjunto de territorios del occidente cristiano. Por medio de esto logró que el papado le diera a los carolingios la formación de los estados pontificios y la coronación de Carlomagno. Al ser considerado como el señor de la Iglesia, utilizó a los obispos como piezas importantes de su organigrama imperial. Recordemos que los estados pontificios fueron esos territorios en la península itálica que estaban bajo la autoridad temporal del Papa desde el año 754, cuando Pipino el Breve se lo regaló al Papa, hasta 1870. Estos territorios se encontraban entre los principales estados de Italia desde más o menos el siglo VIII hasta que la península italiana fue unificada en 1861 por el reino de Cerdeña. Todos estos territorios amarillos en el mapa eran los estados de la Iglesia. La manera que tuvo la Iglesia de pagarle a Carlomagno el hecho de que le hubiera dado estos territorios y de que le diera ejército para cuidarlos fue que el día de Navidad del año 800 el Papa León III lo coronó y lo aclamó como emperador de todos los romanos. Carlomagno gobernó entre el 768 y el 814 después de Cristo. Fue un rey enérgico, prudente, buen administrador, tuvo muchas batallas militares que lo hicieron dueño de toda Germania, fue defensor de la Iglesia y es considerado el padre de Europa. Esto porque fue importante tanto por la cantidad de victorias como por la dimensión de su imperio, además de haber incluido una combinación de tradición e innovación. Carlomagno se encargó de realizar campañas contra los sajones, logró imponer el bautismo y eliminó a los rebeldes. Puso su poder al servicio del cristianismo, de la vida monástica, de la enseñanza del latín y del imperio de la ley. Fue tomado como un modelo por otros reyes y representó la fusión de las culturas germánica, romana y cristiana, que serían luego la base de la civilización europea. Durante el reinado de Carlomagno, entre los siglos IX y X, Europa occidental se vio sacudida por los ataques de otros pueblos, de los normandos, de los sarracenos, de los húngaros y de los eslavos. Estas expediciones y saqueos ocasionaron gran inestabilidad y temor durante mucho tiempo. Cuando comenzaron estas invasiones nórdicas, Carlomagno ordenó defender las costas construyendo torres vigías. Estas torres todavía se conservan. Los vikingos y luego los normandos provenientes de Escandinavia fueron los primeros pueblos en invadir al imperio carolingio. Los ataques vikingos se dirigían tanto contra las ciudades como contra los monasterios importantes de Europa occidental. Ni los paganos vikingos tenían respeto alguno por el carácter sagrado de los monasterios, ni las viejas defensas romanas de las ciudades eran efectivas contra ellos. Abandonadas como estaban desde hacía muchos años, algunas incluso habían sido demolidas en la relativa seguridad de la paz carolingia. Pronto descubrieron aquellos tránsfugas y aventureros que podían hacerse ricos saqueando aquellos lugares, exigiendo rescate por los obispos y abades cautivos e incluso por ciertos libros preciosos, o mediante la extorsión de tributos y dinero a cambio de protección. A mediados del siglo IX, las costas y los ríos de Inglaterra, Irlanda y Francia eran objeto de frecuentes y en ocasiones salvajes ataques por parte de pequeñas bandas cuyo principal aliado era la sorpresa. Los vikingos llegaban por el mar en drácar. Drácar significa barco largo. Un drácar es una embarcación de casco trincado
que data del periodo comprendido entre los años 700 y 1000. Fue utilizado por los escandinavos y por los vikingos en sus incursiones guerreras, tanto costeras como del interior. El drácar es el mayor exponente del poderío militar de los escandinavos, que los consideraban como su más valiosa reliquia. A estos vikingos les encantaban las historias, sobre todo de los que hablaban de sus héroes y sus dioses. El dios más importante de la mitología nórdica es Odín, que es sabio y tuerto, pero el más popular es Thor, el dios del trueno, cuyo símbolo es un martillo. Los vikingos salieron desde la península escandinava y llegaron hasta el litoral español, donde combatieron contra los musulmanes. Llegaron a las costas de Marruecos y penetraron en el Mediterráneo. Ocuparon el sur de Italia, las islas británicas, Islandia y Groenlandia. Penetraron también en Europa Oriental, dando origen a lo que hoy conocemos como Rusia, debido a que los pobladores de la estepa lo llamaban Rush, y desde allí llegaron a Asia a través del Mar Negro y del Mar Caspio. Los vikingos llegaron hasta París, pero no pudieron tomársela gracias a sus enormes murallas. En el año 891 fueron casi exterminados en lo que hoy es Bélgica, y en el año 911 su líder, Rolón, obtuvo del rey de Francia, Carlos, el ducado de Normandía por un tratado. Esto hizo que terminaran estas batallas sangrientas. El otro pueblo invasor eran los húngaros. Los húngaros eran jinetes nómadas emparentados con los hunos. Estos atacaron violentamente las fronteras del este del Imperio Germánico. En el 915 robaron y quemaron varias ciudades de este imperio. Pero en el año 973 fueron vencidos por el emperador germánico Otón I el Grande, quien firmó la paz con el príncipe Gesa de Hungría, quien permitió la llegada de misioneros cristianos y a tal punto que bautizó a su hijo bajo el nombre cristiano de Esteban. Esteban se convirtió más adelante en el primer rey húngaro en el año 1000 y condujo a un estricto proceso de cristianización a todo su pueblo durante todo su reinado. El otro pueblo invasor fueron los sarracenos. Los sarracenos eran piratas musulmanes que llegaron desde la península ibérica y desde el norte de África a atacar las costas de Francia y de Italia. Sus expediciones llegaron hasta Roma, aunque su principal objetivo era obtener el botín, pero resultaron quedándose e instalándose en Sicilia. Mucho después de la muerte de Carlomagno, sus 3 nietos, hijos de Ludovico Pío, firman el Tratado de Verdún en el año 843, en el cual establecen cómo se van a distribuir el territorio a la muerte de su padre. La resolución que toman es esta: todo el lado rojo le corresponde a Carlos el Calvo, la parte verde le toca a Lotario y la parte amarilla le toca a Luis el Germánico. Esto conformó entonces las 3 regiones que surgieron del Imperio Carolingio: la Francia Occidental, la Francia Media y la Francia Oriental. Estas invasiones sin duda cambiaron el mapa político de Europa y arruinaron por completo el comercio. El clima de desamparo y de inseguridad hizo que los señores se organizaran para defender sus tierras y dar protección a los más débiles, sentando así las bases del sistema feudal. Comencemos entonces diciendo que en la época del feudalismo era la que conocemos en los cuentos de hadas, donde las personas vivían en los castillos, donde allí vivía la princesa, vivía el príncipe. Se habla de todas estas costumbres de esta época, donde las mujeres utilizaban trajes largos, donde los hombres hacían fiestas para escoger a su esposa, o si la hija del rey era una niña, entonces era ella la que hacía la fiesta para escoger a su marido. Todas estas costumbres tienen que ver con la época feudal.
Todos estos cuentos de hadas, como Blancanieves, como La Cenicienta, Rapunzel, todos están ubicados en esa misma época, en la época de los castillos, en la época de reyes, de reinas, de princesas, de príncipes. Todas esas historias entonces reflejan mucho de lo que se vivió realmente en la época medieval, en la época del feudalismo. Vamos entonces a hablar de lo que significa el feudalismo. El feudalismo es ese sistema económico, social, político y cultural que se vive en Europa en la época de la dinastía carolingia. Los otros dos imperios no tuvieron sistema feudalista, solo la dinastía carolingia tuvo este sistema económico. El feudalismo se caracteriza porque la gente vive toda en el campo. Ante la crisis del comercio por el peligro que había en los caminos debido a las invasiones, entonces la gente busca autoabastecerse, es decir, producir lo que necesita. La sociedad estaba dividida en dos grandes grupos, los privilegiados que eran muy pocos y los no privilegiados que eran la gran mayoría. Entre estos dos grupos se daban lo que se llaman las relaciones feudales, el vasallaje. Y debido a la gran cantidad de señores feudales es que se produce la desintegración de poder del rey, es decir, el rey ya no mandaba a nadie. Dijimos que luego de los ataques al Imperio Romano, las luchas habían interrumpido el comercio por los caminos. Esto se tradujo en un golpe a las ciudades en gran parte de Europa. Sin comercio, sus habitantes se empobrecieron y tuvieron que dejar sus hogares y cultivar sus propios productos. Es por eso de que se habla de que la vida se volvió rural. Los germanos que invadieron Europa no sabían ni leer ni escribir. Entre los mismos ex súbditos romanos el nivel de conocimiento decayó muchísimo. Hacia el año 600 el conocimiento estaba principalmente en los sacerdotes cristianos, que eran los únicos europeos que sabían leer y escribir. El centro del conocimiento eran los monasterios, en los que trabajaban los monjes copistas. El latín era la lengua de los romanos, que se mezcló poco a poco con el lenguaje de los grupos germánicos. Esto generó la formación de los idiomas del día de hoy. Sin embargo, en esa época todos los libros se escribían en latín. El régimen vasallático se extendió por toda la sociedad medieval, siendo el rey el primer elemento de la pirámide, el que estaba más arriba. Lo seguían sus vasallos, que eran los duques, los condes y otros señores poderosos, quienes contaban con la cooperación de las personas más ricas. Estas a su vez recibían los servicios de los vasallos más modestos, de modo tal que la cima hasta la base de la sociedad, todas las personas estaban vinculadas unas con otras. Básicamente, en el sistema feudal, la condición de los hombres se determinaba en relación a la propiedad de la tierra. Quien poseía la tierra era libre, quien no la poseía era la servidumbre. Es así que la sociedad se caracteriza especialmente por la estratificación de sus funciones. El señor era el encargado de dirigir la guerra, el clero era el encargado del adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado era el encargado del trabajo en las tierras. Para mayor claridad, miremos este gráfico. Cuando hablamos de estamento, es una cosa distinta a hablar de clases sociales. En las clases sociales uno puede ascender o descender de clase social. En los estamentos no. Si usted nacía noble, se moría noble, y si nacía campesino, se moría campesino. Miremos entonces quiénes eran la nobleza. La nobleza son los que luchan. Su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que ser militar era su primera característica. La nobleza estaba compuesta por los señores y sus vasallos. El rey era el señor de señores. La pertenencia a la nobleza estaba determinada por la sangre, es decir, era hereditaria. El clero, o sea la iglesia, son los que rezan.
Su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres. Además, se ocupaban de las funciones culturales, teniendo un papel muy importante en la educación. El alto clero, es decir, los grandes estamentos en la iglesia, provenían de la nobleza, pero el sacerdocio estaba abierto a todos los grupos sociales. Esto quiere decir que los campesinos podían aspirar a ser sacerdotes, pero de la clase pobre. Y el campesinado eran los que trabajaban. Su función social era la de mantener al resto de la población con su trabajo. Era el estamento más numeroso, compuesto en su mayoría por los siervos de la gleba, que por nacimiento o por herencia dependían de algún señor. Vivían en la propiedad señorial, sujetos al régimen de la servidumbre. Las relaciones feudales se daban entre los vasallos y los señores feudales. El señor feudal le debía protección al vasallo y el vasallo a su vez le debía dar ayuda, consejo, pagarle impuestos y trabajar para él. La sociedad feudal estaba llena de ritos. Uno de ellos era la concesión de un feudo. Este, por ejemplo, es del 1138 y dice: en nombre del Señor, yo, Rogelio de Besiers, te doy en feudo a ti, Arnaldo de Corleano, y a tus descendientes, y os entrego el castillo para que lo tengáis en feudo mío, salvo mi fe, mis derechos señoriales y mi justicia. Año 1138 de la encarnación del Señor. Otro rito era el homenaje. Era un rito en el cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y se comprometía a ofrecerle auxilio militar y consejo a su señor feudal, mientras que éste le prometía protegerlo y mantenerlo como vasallo. Miremos este ejemplo. El conde preguntó al futuro vasallo si quería convertirse en su hombre y aquel le contestó: lo quiero. Después, juntando las manos que el conde cubrió con las suyas, se aliaron por un ósculo, es decir, por un beso. El hombre prometió fidelidad en estos términos: prometo por mi fidelidad ser fiel al conde y guardar contra todos y enteramente mi homenaje de buena fe y sin engaños. Galberto de Brujas, siglo XII. Miremos este otro ejemplo. Juramento a Felipe Augusto. Yo, Tibaldo, hago saber a todos que he jurado sobre los santos altares a mi carísimo señor Felipe, ilustre rey de los franceses, que le serviré bien y fielmente como a mi señor Ligio, y no faltaré a mi bueno y fiel servicio, mientras él me haga justicia en su corte con el juicio de aquellos que pueden y deben juzgarme. Y si alguna vez, lo que Dios no permita, faltare a mi bueno y fiel servicio respecto de mi señor rey, en tanto que él quiera hacerme y me haga justicia ante su corte por el juicio de los que pueden y deben juzgarme, el señor rey podrá, sin cometer desván, recobrar lo que tengo de él. Firmado Tibaldo en el 1220. Lo que el señor le entregaba al vasallo era un feudo. El feudo estaba compuesto por el castillo, que era la vivienda del señor, las tierras comunales, que eran las tierras de bosque y pasto para el ganado que pertenecían a todo el feudo, la aldea, que era donde estaban las viviendas de los campesinos, los mansos, que eran las tierras cedidas por el señor a los campesinos, y la reserva señorial, que eran las tierras del señor cultivadas por los campesinos. En esta imagen más amplia se puede contemplar cómo era en sí un feudo. Miren cómo tienen granjas aisladas, está el bosque del Señor, están los prados del Señor, está el puente del Señor, el molino del Señor, los prados del Señor, está el castillo, pero en la aldea miren cómo están las casas de los campesinos, pero también está la iglesia, está el herrero, está la gente que trabaja en otras cosas diferentes. El feudo es ante todo de carácter agrícola. Debido al derrumbe de las ciudades, esta organización se convirtió en la más importante. La economía del feudo era autárquica, es decir, ellos se mandaban solos. A causa del escaso comercio entre los feudos, se producía todo lo que se necesitaba para subsistir.
Esto llevó a que se desarrollaran mercados locales en el interior de pequeños pueblos, en los feudos, bajo el nombre de villas. De ahí que el término que utilizaran para tratar a las personas que vivían era el de villanos. En las tierras se cultivaba principalmente cereales, trigo, avena, centeno y cebada. Igualmente legumbres como frijoles, lentejas y habas. También se criaban gallinas, gansos, patos y vacas. El señor vivía en el castillo. El castillo es sin duda una de las expresiones arquitectónicas más representativas de la Edad Media. Es un tipo de edificio fundamentalmente defensivo, protegido con murallas, torres y fosos, característicos de ese medioevo europeo. Solía construirse aislado y en lugares elevados de difícil acceso para evitar los ataques y para poder ver con tiempo a los enemigos que venían a atacar. Su estructura constaba de una o varias murallas concéntricas rodeadas de fosos, varias torres, una puerta principal, un patio central y la torre del homenaje o núcleo principal. Miremos esta otra imagen donde se aprecia perfectamente dónde estaba la torre del homenaje, dónde estaba el edificio principal, que era donde dormían el noble con su familia. Estaba un patio de armas, que era donde se reunía a toda la gente, a todos los soldados, a todos los que custodiaban. Estaba la muralla, el puente levadizo que no permitía el paso de quien no quisiera que entrara, y estaban las torres de vigilancia. Estas entonces son fotografías de castillos europeos. Miren cómo están ubicados en la parte alta para poder tener buena vigilancia y miren cómo están construidos en piedra y son absolutamente altos para no permitir el ingreso de personas indeseadas. Algunos castillos están muy enteros, otros están muy acabados porque seguramente durante alguna invasión fueron destruidos. Es el castillo de los Sforza. Este castillo es el de los Sforza en Milán. Fíjense cómo la construcción no permite que una persona pueda acceder a él de manera fácil. La parte alta tiene estos adornos que hacen que se vea bonito, pero que al mismo tiempo impide el acceso, digámoslo así, al castillo. Pero eso no evitaba que tuviera adornos, que tuviera imágenes que señalaran de quién era el castillo. La puerta, que tenía un puente levadizo que se subía o bajaba a voluntad para permitir o no el ingreso al castillo. Observen este detalle de la ventana donde permite la luz, pero la persona que viniera por fuera no sería capaz, no cabría por este espacio tan pequeño. Hoy es sábado, entonces hay un gentío miedoso. Esa es la entrada al castillo Sforza. Ahí está esta es como la entrada de atrás. Y aquí se ve bien el oficio de la muralla. Esto era como el foso. Mira, ahí está bien los muros. Aquí se ve bien el paso hacia el otro lado. Y ahí está todo el muro. Y si lograba subir, ahí ya se quedaba trancado. Porque hay como una especie de adorno que hace que se complique más la subida y que quede más bonito. Podemos decir entonces, a manera de resumen, que el feudalismo se define como un sistema en el cual intervienen tres aspectos. Un aspecto social, en el cual la sociedad está organizada en estratos. Existe una relación entre el siervo y el señor que se llama vasallaje. Un aspecto político que
marca una ausencia de un poder central y la concentración del poder está en la figura del señor, del noble, del dueño del castillo, ya no es el rey. Y desde una perspectiva territorial y económica es un sistema agrario autárquico donde hay una ausencia de comercio y un escaso avance tecnológico. Ahora te invito a ver este interesante video para que completes los conceptos vistos en clase. Y un hermoso video que nos muestra los castillos más lindos que todavía existen en Europa.